Ya bueno, en honor al tiempo y a la puntualidad de los que ya están acá, vamos a partir. Así que le damos la bienvenida a todos a esta segunda charla del curso de Historia de los 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Y hoy tenemos con nosotros a Álvaro Iriarte, que es abogado de la Universidad Católica. Fue el director de formación y director de investigación del Instituto República y asesor legislativo en la Cámara de Diputados. Además, es el autor del libro Ronald Reagan, Ideas y Acción Política, editar de los libros Subsidiariedad en Chile, Justicia y Libertad y Chile y América Latina. Actualmente se desempeña como director de contenidos del Instituto República. La dinámica de esta charla van a ser 40 o 45 minutos de exposición para luego seguir con las preguntas del público y cerrar con una foto. Entonces, acuérdense que está el cuadro de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ir mandando ahí las preguntas. Entonces, ahora ya para comenzar, Álvaro, ¿quién fue Margaret Thatcher y Ronald Reagan y qué relación tienen ellos con la Guerra Fría? Bueno, la verdad es que esa pregunta podría partir diciendo la responderá la subsecretaria Daza, para estar a la altura de los tiempos. Pero hablando seriamente, la verdad es que estos dos personajes son figuras que podríamos nosotros considerar que definen los últimos años del siglo XX, las últimas décadas, en el marco y en este contexto de la Guerra Fría. Margaret Thatcher es primer ministro en Reino Unido, es la primera mujer en liderar uno de los grandes partidos, en este caso el Partido Conservador, que se hace dirigente o líder del partido según la dinámica parlamentaria en el año 1975 y llega al gobierno en 1979, permaneciendo ahí hasta 1990. Ganó 3 elecciones consecutivas, no perdió ninguna y finalmente deja el poder por rencillas y por problemas internos del partido y no porque hubiera perdido una elección. Margaret Thatcher tiene fama, se conoce como la mujer de hierro, ¿ah? Y efectivamente esa postura, ese nombre de la mujer de hierro está relacionado precisamente con su postura, su actitud ante la Unión Soviética. Y ese nombre, ese apelativo, se lo coloca un diario ruso a ella. Y ella lo encuentra tan genial que lo incorpora. Y al otro lado del Atlántico, en el año 1981, llega a la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan, convirtiéndose en el 40º presidente, un personaje bastante especial, había sido gobernador del estado de California, con lo que eso significa hasta el día de hoy, que es uno de los estados más grandes de la Unión, con mayor población. Hasta el día de hoy tú tienes estos ejemplos que te dicen que por sí solo podría ser la 8ª economía del mundo y cosas por el estilo, que venía efectivamente en un momento donde Estados Unidos atravesaba por una crisis bastante interesante y que viene a hacer un cambio, un giro radical en la conducción política de los Estados Unidos respecto a las relaciones internacionales y específicamente a la Unión Soviética. Podríamos hablar bastante largo de quiénes son y cuál es el trasfondo, pero creo que para estos efectos, para iniciar la conversación, sería bueno considerar que ambos son líderes políticos que representan una visión que se ha denominado en el concierto de las ideas internacionales como conservadora, y de hecho específicamente a ambos se les califica como ser los estandartes de la revolución conservadora, con lo contradictorio que podría parecer eso. Y esto tiene que ver con que ambos gobiernos, en ambos lados del Atlántico, con distinta intensidad y con distintos contextos culturales, estas figuras proponen en el fondo la centralidad de la persona y de la libertad de la persona en la sociedad, lo que lleva asociado efectivamente el respeto de todas las libertades y los derechos humanos, como asimismo, para resguardar este entorno de libertades se requiere una democracia representativa y una economía de libre mercado o una economía libre, en donde se pueda generar los niveles de bienestar socioeconómico material que permiten el avance a la par de la vida del ser humano, o sea, este complemento. Estos son dos personajes, y claro que tienen mucha importancia con la Guerra Fría, porque ambos son, de alguna manera, hoy día, tú los puedes asociar claramente con la conclusión de la Guerra Fría, con el fin de este proceso histórico que ustedes ya vieron cómo había más o menos surgido o cómo se fue generando en la charla anterior con Alejandro. Y el punto es que además lo concluyen como
si esto fuera una casa de apuesta, la gran mayoría del mundo intelectual y del mundo académico apostaba que la Guerra Fría la iba a ganar la Unión Soviética y el comunismo. Y resulta que tenemos a los finales del 89 y 90, que entre otras cosas, por todo lo que significó el gobierno de Reagan y el gobierno de Thatcher, más la alianza que tuvieron, porque eran muy cercanos, eran amigos de hecho, que fuera el mundo libre el que ganara. Buenísimo. Ahora una primera pregunta de cómo se relacionaron ellos, porque sabemos que ellos dos, más San Juan Pablo II, fueron clave en la Guerra Fría. Entonces, ¿qué relación tienen ellos dos con Juan Pablo II? Bueno, efectivamente lo primero acá a señalar es que ambos tuvieron comunicación, tuvieron distintas, nunca estuvieron los tres juntos al mismo tiempo ocupando el cargo compartiendo. Sí, hubo visitas protocolares de Margaret Thatcher al Vaticano, de Reagan con el Papa Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II a Estados Unidos, hay varios elementos, pero aquí lo relevante es que, ¿por qué hubo una conexión? A pesar de que en estricto rigor los tres representan tradiciones bastante distintas. Si bien es cierto, la tradición inglesa puede ser bastante más cercana a la norteamericana, tienen diferencias que lo hacen muy radicales y que te permiten a ti marcar un contrapunto. Imagínate además con la tradición de la Iglesia Católica, que no es una tradición propiamente tal de un Estado, sino que acá es un líder espiritual. Pero efectivamente la relación se produce primero porque los tres tenían un punto en común respecto de cómo abordar lo que significaba la Guerra Fría a partir de un análisis muy claro del comunismo soviético y de su concreción en la Unión Soviética. Y el punto de partida es precisamente que la doctrina del comunismo y por lo tanto todas las construcciones políticas que haga son inmorales, entre otras cosas porque desconocen la dignidad del ser humano y niegan esa libertad que en la tradición tanto del magisterio y la doctrina de la Iglesia, como en la tradición política y cultural anglosajona, emana del ser humano. Y entonces se va produciendo una conexión. Quizás la más interesante en estos sentidos es que ni Ronald Reagan ni Margaret Thatcher eran católicos. ¿Ya? Pero y esto lo puedo comentar porque algo lo menciono en mi libro, Reagan tenía un entorno de asesores en los cuales participaban había un importante grupo de católicos. Y en el fondo, estos católicos seguían a Juan Pablo II y vieron que acá había una necesidad de ayudar a los países que estaban sometidos a la órbita soviética. Y entonces se van generando canales diplomáticos y se va estableciendo una comunicación bastante fluida entre el gobierno de los Estados Unidos y la Santa Sede con un objetivo único: apoyar, si ustedes lo quieren ver, o promover los derechos humanos y en el fondo los espacios de libertad en los países. Y quizás el elemento dentro de la cortina soviética, y quizás uno de los casos más importantes en este sentido que muestra el nivel de cooperación y trabajo fue el que se dio en Polonia, con ocasión del movimiento Solidaridad, encabezado por Lech Walesa, este líder sindical de los astilleros en Polonia, que en el fondo, ¿cómo se fue generando la colaboración y la cooperación? Bueno, efectivamente, la Iglesia Católica desempeñaba un rol muy importante cultural y social en Polonia, y fue uno de los elementos que permitió articular esta respuesta al régimen prosoviético. Pero en el fondo había que generar canales, ayudar, cómo se podía. Y Estados Unidos, por ejemplo, hacía llegar material de imprenta. Hoy día nosotros vivimos en el mundo digital, pero en los años 80 era el mundo todavía del papel impreso, materiales para imprimir, ¿qué? Los documentos de la Iglesia, los documentos de Juan Pablo II, los discursos, las intervenciones, y también lo que hacían los activistas y los líderes de solidaridad. Entonces se va generando una relación que por supuesto habían diferencias, o sea, de hecho, por ejemplo, en esta dinámica de enfrentar a la Unión Soviética, por ejemplo, Reagan era de la postura de hay que ser muy fuerte, hay que tener preparado, hay que tener la capacidad militar de los Estados Unidos y de sus aliados en la OTAN lo más eficiente posible, de manera tal de poder responder a un eventual ataque soviético, y eso implicaba avanzar en el desarrollo de armas, desplegar las armas, ya sea a través de los misiles balísticos intercontinentales, que se podían aposar directamente en tierra o podían estar en submarinos, pero por ejemplo, eso Juan Pablo II no lo entendía, y claro, porque su rol es otro. El rol de Juan Pablo II es un rol de líder espiritual y tiene un mensaje claro. Entonces,
ahí tú tenías ciertas restricciones. O por ejemplo, donde tampoco se entendía con Margaret Thatcher en esta materia, tenía que ver con que tanto Reagan como Thatcher eran partidarios de que había que romper con el ciclo vicioso que genera estos aportes de ayuda humanitaria a los países más desfavorecidos, porque en la práctica esos dineros, en la visión que tenían ellos, terminaba diluyéndose y era captado por la administración y burocracia, o terminaba desviándose por vías de corrupción, y no llegaba efectivamente a quienes lo necesitaban. Pero, por ejemplo, Juan Pablo II era un fiel partidario y promotor de, oye, los países más desarrollados tienen que ayudar a los más necesitados, a los en vías de desarrollo con problemas, y ahí habían algunas diferencias, pero la relación efectivamente se generó y se establecieron puentes, porque al final de cuentas cada uno veía esta situación o tenía en perspectiva lo que implicaba el comunismo. Perfecto. Buenísimo. Y ahora, bueno, un poco más atrás de cómo fueron surgiendo en el ámbito político Margaret Thatcher y Ronald Reagan, bueno, cada uno por separado, pero cómo fue que ellos se metieron en este mundo de la política y donde va a ser donde van a destacarse muy fuerte en el mundo. Claro. Bueno, lo primero que yo te diría es que los perfiles son muy distintos. Margaret Thatcher estudió en Oxford, estudió química y después estudió derecho y ejerció como química en la industria petroquímica, o de los plásticos más precisamente, y después de estudiar derecho, cuando ya estaba casada y estaba esperando a sus hijos, ejerció como un par de 2 o 3 años como abogada tributaria. Margaret Thatcher era una mujer que tiene un perfil intelectual muy marcado, mientras que Reagan tiene un perfil mucho más, si tú lo quieres ver, de corte social, porque Reagan en el fondo no estudió una carrera formal, sino que estudió humanidades o por parte de alguna manera así en Estados Unidos, en un pequeño colegio de la iglesia cristiana a la que él pertenecía, y Reagan se hace famoso primero siendo actor. O sea, Reagan tiene una trayectoria asociada a los medios de comunicación. Primero es comentarista deportivo de partidos de béisbol por radio. Luego de eso llega a Hollywood y comienza una carrera bastante exitosa en la industria cinematográfica, pero en esos años, en los años 40, existían las películas clase B, que serían como hoy día lo que uno alcanzó a ver en ciertos aspectos, que eran las películas para televisión, o las series de televisión. Y Reagan fue bastante exitoso en ese ámbito. Reagan no estuvo en la primera línea, no tiene un Oscar, pero se hizo muy conocido porque piensen que en esos años no existía televisión propiamente tal, y por lo tanto la industria del cine tenía que producir mucho material para un país que consumía como los Estados Unidos. No bastaban las películas clase 1. Entonces, ambos empiezan su recorrido, y en ambos casos tenemos un trasfondo bien interesante, que es que ellos veían con preocupación cómo las ideas de corte socialista o derechamente comunista para estos efectos estaban en el fondo cambiando. Ellos veían que estaban transformando negativamente los países. En el caso de Margaret Thatcher ingresa a la política joven, de muy temprana edad, y en el fondo su tema era, oye, aquí tenemos un problema, y este problema es que estamos haciendo crecer al Estado a costa de la sociedad, y eso nos está trayendo dos problemas. Primero, Inglaterra está cada vez declinando y deteriorando su calidad económica, y después de haber sido líder en materia de comercio internacional y de crecimiento por mucho tiempo, se había transformado en el país que se conocía como el hombre enfermo de Europa. Y Margaret Thatcher en el fondo plantea y empieza a hacer su tema de que, oye, aquí hay que ponerle un cambio, hay que volver a los valores tradicionales que han hecho grande a esta nación, como son la laboriosidad, el esfuerzo personal, la promoción del mérito, el trabajo, la honestidad, la competencia. Y en el caso de Reagan fue bastante similar, y se produjo porque él llegó a ser dirigente de la asociación desde el sindicato de actores, de una agrupación de actores. Y en ese sentido a él le tocó, en un momento muy particular de los Estados Unidos, denunciar la infiltración de grupos violentistas comunistas en Hollywood a través de las protestas y de las huelgas. Y ambos entonces, cada uno en paralelo, comienza un proceso. En el caso de Margaret Thatcher es electa por primera vez en el año 1959 como parlamentaria por el distrito de Finchley, que hoy día no existe probablemente tal, ha cambiado, pero es la primera vez que es electa. Y tuvo 3 intentos anteriores fallidos porque, bueno, era mujer en una época donde todavía no había un espacio abierto de participación para las mujeres. Y además de eso, en un partido que generalmente tú podrías haber asociado con que era más
reacio a esta participación, que era el Partido Conservador Británico. Y en el caso de Ronald Reagan, su primera participación en la política siempre estuvo activo en campaña, por distintos presidentes, por distintas figuras, pero su primera vez es en la elección de gobernador del año 1967, en la campaña del 66, y en el fondo le piden que sea gobernador después de dar un discurso famoso, donde precisamente cuestiona la doctrina socialista o el comunismo desde una perspectiva de los ideales en los que se fundó Estados Unidos. Y estos personajes entonces comienzan sus carreras y reúnen unas características que hoy día nosotros podríamos catalogar que ambos son verdaderos outsiders, ¿eh? No son provenientes de la tradición política de sus respectivos sectores. O sea, piensa tú, Margaret Thatcher, mujer, química, después abogada, con una visión formada en una visión de economía bastante clara, contraria a lo que promovían las cúpulas del Partido Conservador en esa época. Y en el caso de Reagan, algo muy similar. Un actor, después rostro de televisión, que en el fondo tenía un discurso y una visión muy clara, contraria a lo que se estaba haciendo en ese momento en la élite de los Estados Unidos respecto del socialismo. Y así ingresan en política. Y comienza la carrera. Entonces Reagan es gobernador 2 periodos, después de ser 2 periodos gobernador, postula a la Casa Blanca, en el sentido que participa para conseguir la nominación del Partido Republicano en el año 76, no lo consigue, y el año 80 sí la consigue, y logra esto que nadie esperaba, que era ganar esa elección. Y en el caso de la Thatcher lo mismo, ingresa al 59, comienza a hacer carrera, el año 70 llega un gobierno conservador y la nombran en el cargo que estaba reservado para las mujeres de un tiempo a esta parte en Inglaterra, que era ser ministra de Educación y Ciencia. Cosa que ella desempeña, pero ustedes comprenderán que no era su principal área de ejercicio. Después de eso, el año 74 pierden los conservadores la elección contra los laboristas, que en el fondo estaban en una dinámica. El Partido Laborista es el Partido Socialista, pero con los criterios propios del mundo inglés. Y ahí se produce un fenómeno que en el fondo dice, oye, nosotros perdimos porque no estamos haciendo una verdadera alternativa, ofreciendo una verdadera opción distinta basada en. Y en el fondo decide competir por el liderazgo del partido. Compite por el liderazgo del partido desafiando al líder del partido, que era el primer ministro que había perdido y que además perdió 3 elecciones. O sea, fue ministro ganó una sola elección. Y se produce el fenómeno que efectivamente, como esta elección se gana la elección y se convierte en el líder del partido. Y son 4 años que está como líder de la oposición en la dinámica parlamentaria británica. Hasta que se produce un fenómeno también que muy particular, que es el invierno del descontento, finales del 78, comienzo del 79, donde se produce prácticamente la sociedad británica deja de funcionar por un paro general que existe. Deja de funcionar todo, incluso se apilaban los cadáveres en los cementerios porque los sindicatos o las agrupaciones de sepultureros también estaban en esta huelga general. Y esto genera que ella promueve un voto de no confianza en la dinámica parlamentaria y el gobierno laborista cae por un voto. Y van a elecciones. Y ahí se produce nuevamente esta cosa poco esperada, en donde Margaret Thatcher, con una agenda bastante clara de vamos a disminuir el gasto, vamos a regresar esto, vamos a fomentar la propiedad de las personas, gana la elección. Así entran en política. Y así llegan ellos a dirigir cada uno de sus países. Perfecto, muchas gracias. Ahora, siguiendo un poco más con Margaret Thatcher, y conectándolo con la charla que tuvimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre Churchill, que también fue primer ministro de Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la conexión que podríamos ver entre lo que planteaba Churchill y Margaret Thatcher? Y si se podría decir que ella fue como una continuación del pensamiento de él, ya que ambos denunciaron el comunismo y lucharon en contra. No, de todas maneras. A ver, en esto hay que ser muy claro. Margaret Thatcher... Margaret Thatcher creció en una familia conservadora, su papá era concejal, diríamos hoy día, conservador. Y en el fondo Margaret Thatcher, para ella, el gran referente era Winston Churchill, sin lugar a dudas. Efectivamente, Margaret Thatcher alcanza a conocer a Winston Churchill, que recuerden que Winston Churchill falleció el año 65. La última vez que fue primer ministro fue el año 55, si no me equivoco. Porque me equivoco, voy a revisarlo bien, pero ella efectivamente tiene la misma actitud y tiene la misma postura, porque efectivamente se identifica en gran parte con la postura política de Churchill en esta materia, y es esto que te digo yo, que es que en el fondo la democracia representativa es fruto
del mundo británico, después va a decir del mundo anglosajón. Y en ese sentido, el comunismo es una amenaza a los valores esenciales que dan forma a Inglaterra. Y efectivamente es una continuadora. ¿En qué sentido? Primero, que Margaret Thatcher, desde cuando asume el rol de líder de la oposición, comienza en una actitud de denunciar al comunismo soviético. Y lo denuncia por el armamentismo, lo denuncia por la carrera militar, lo denuncia por su sed de imperialismo. Y además, en paralelo, como es obvio, ¿por qué digo como es obvio? Porque ya lo conversamos primero, comienza a denunciar moralmente al bloque soviético. Eso es una clara conexión con Winston Churchill. O sea, Winston Churchill, imagínense usted, ya en su campaña, cuando pierde la elección después de terminar la Segunda Guerra Mundial, él ya empezaba a advertir la amenaza que implicaba el comunismo y los aliados en las naciones libres. Y eso muchos sostienen todavía, que eso le costó la elección del año 45 a Churchill, entre otras cosas. Bueno, el punto es que aquí hay una conexión inmediata y directa, y el problema radica en que en el Partido Conservador, desde el 45 a la fecha, las voces de la línea de Churchill comienzan de alguna manera a quedar arrinconadas a los sectores minoritarios, o si no son minoritarias, no son capaces de articularse para transmitir y que esa sea la visión oficial. Y eso es un tema que marca profundamente a Margaret Thatcher, porque está ella como joven parlamentaria, después como gabinete en las sombras, que es este gabinete en paralelo que tienen los sistemas parlamentarios, y después está como ministra de Educación y Ciencia, y en el fondo se da cuenta que falta la voz que denuncie estas prácticas o estas inmoralidades. Y eso en el fondo hace que cuando ella se transforme en la líder del partido, de inmediato contemple estos elementos en el discurso, en su plataforma política, pero también en su discurso. Entonces sí, aquí hay una percepción y una continuidad. Y efectivamente, ¿dónde está la segunda continuidad? Esta es la primera en la forma de denunciar. Pero la segunda continuidad radica derechamente en el plano de las ideas. O sea, Winston Churchill consideraba que la democracia representativa, a lo que iba asociado necesariamente la economía libre, como queramos entender lo que eso significa, porque hay variaciones, pero era el sistema que mejor preservaba la libertad y la dignidad de los seres humanos. Y que lo que correspondía era promover esa visión de sociedad, globalmente. Por supuesto que alguno me va a decir, oye, pero Churchill se oponía ¿cómo se llama esto? A la independencia de la India, correcto, pero eso es harina de otro costal que tiene otras explicaciones. El punto es que él consideraba que acá había este tema de el rule of law, el respeto al individuo, garantías como el habeas corpus, la posibilidad de tener en el fondo en los propios tribunales los abusos que cometía la autoridad. Y Margaret Thatcher toma esa misma línea. Y Margaret Thatcher sí hace una cosa un poco más radical, que es que lo plantea primero en política no solamente internacional, sino que también lo plantea en la política nacional. Y en el fondo dice, mire, un claro ejemplo, los sindicatos, ella tuvo una pelea muy buena con el sindicato de mineros del carbón del año 1984, que las minas estaban estatizadas, y ganó esa victoria porque se preparó juntando carbón, y cuando estos gallos fueron a la huelga, Margaret Thatcher no dobló su mano. Y al final el dirigente Arthur Escagrill terminó perdiendo la elección y después desapareció del mundo gremial porque no fue capaz, o sea, llevó a una huelga y esa huelga no obtuvieron nada. Solo problemas y además una mala imagen. Y lo lleva, y entonces dice, por ejemplo, empieza a denunciar a los sindicatos controlados por los aliados de los laboristas o derechamente por los actores más de izquierda en el concierto británico, de que no respetaban la democracia, porque en el fondo había personas que tenían más de un voto por representar otra cosa, que no se respetaban las decisiones si no querían ir a huelga, que estaban los que obligaban a la gente a hacer huelga, o sea, y eso lo saca en el discurso, pero además presenta legislación y logra aprobar reformas. Entonces, es una doble continuadora. Y segundo, Margaret Thatcher, como buena conservadora, no solamente le rendía tributo a Churchill de palabra, sino que
se preocupaba de promover el contenido que promovía Churchill. Perfecto. Ahora siguiendo con Margaret Thatcher, una pregunta acerca de, ya que ella fue el primer ministro que fue mujer de Inglaterra, que ella sea la primera, ¿va a marcar un cambio en el país? Y ella hizo también, mientras estuvo en el poder, algo para que las mujeres sean más partícipes de la política. Mira, esto es un poco, ¿cómo se llama esto? Esto es un poco discutido, hay muchos que sostienen que no. ¿Ya? Hoy día, de hecho, las agendas más radicales feministas y algunos movimientos más hacia la izquierda política sostienen que Margaret Thatcher no contribuyó en nada para que tuviera más participación las mujeres. Pero efectivamente yo tiendo a creer que es un gran granito que abre espacios para, poder visibilizar que las mujeres tienen un rol importante en política. O sea, Margaret Thatcher en el fondo no solamente transformó Reino Unido, sino que su figura proyectó un estilo de liderazgo femenino bien particular, que con el tiempo se ha ido repitiendo de una u otra forma. Fíjate que es imposible no comparar a las mujeres que en el concierto europeo, no solamente británico, por ejemplo, cuando Angela Merkel asumió por primera vez como canciller alemán, las comparaciones que se hacían eran precisamente con Margaret Thatcher. Hace poco, cuando Theresa May asumió como primer ministro británico, también las comparaciones eran constantemente con Margaret Thatcher. Y no solamente por el hito, sino que por cómo lograron generar su gobierno. O sea, desde esa perspectiva, tú puedes comparar, Theresa May llegó en situación muy distinta de Margaret Thatcher y salió también en situación muy distinta. Angela Merkel podría hacer un parangón mucho más apropiado, pero sin lugar a dudas contribuyó. Entre otras cosas, contribuyó porque no solamente él fue la primera mujer en ser primer ministro del Reino Unido, sino que en ese contexto de los años 80, 90, fue la primera mujer en dirigir una potencia, porque más allá de la dinámica de las superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética, tenías otros actores relevantes, y de esos el único que era dirigido por una mujer fue Reino Unido. Entonces yo sí creo, personalmente, esta opinión personal, que abrió caminos y abrió espacio. Pero también otra cosa muy importante, a mi juicio es una cosa que no se ha estudiado con suficiente profundidad. Yo creo que no es coincidencia que haya sido Margaret Thatcher una mujer de derecha o del Partido Conservador, o como tú quieras ponerle ese apelativo. Y es curioso que, por ejemplo, en Reino Unido, o sea, en Inglaterra, no en Reino Unido, porque, bueno, en Escocia puede haber un caso, pero en el resto, el Partido Laborista, desde el 89 a la fecha, no ha tenido una líder del partido que sea mujer, ni tampoco un primer ministro mujer. Solo lo ha tenido, y las dos mujeres que han sido primer ministro han sido el Partido Conservador. Y eso es algo que vale la pena poner en foco. Pareciera ser que ha abierto más espacio para las mujeres con pensamientos o con ideas que podríamos ubicar en la derecha del espectro político que lo que pasó con las mujeres en la izquierda. Cosa distinta a lo que ha pasado en Latinoamérica, donde tienes personajes como Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta Michelle Bachelet, y otras figuras que en el fondo provienen del ala del espectro político de la izquierda. Perfecto. Bueno, ahora dejando un poco a Margaret Thatcher de lado y hablando más sobre Ronald Reagan, en el texto que leímos de Ronald Reagan se habla acerca de la discusión del aborto. Entonces, Ronald Reagan podíamos ver que estaba en contra del aborto, pero era una ley que ya se había aprobado. Entonces, durante su gobierno, ¿cómo defendió Ronald Reagan la vida? Mira, Reagan lo que hizo durante su gobierno, probablemente tal, fueron dos cosas. Lo primero, dio visibilidad al movimiento pro vida a nivel nacional, y fue el primer presidente en hacer una llamada por teléfono al evento de la Marcha por la Vida que se realiza todos los eneros en la capital de los Estados Unidos. Lo segundo, habló públicamente, fue el primer presidente en hablar y escribir cosas respecto ¿cómo se llama esto? Del aborto o del derecho a la vida, como tú quieras plantearlo, en ejercicio y como discurso político. Y un tercer elemento tiene que ver con que durante su mandato promovió que se mantuviera
una enmienda, que es la enmienda Hyde, que fue presentada por un senador en el Congreso y siempre logró alinear fuerza, que impide, que está vigente hasta el día de hoy, tiene que renovarse, pero impide que con fondos federales se financien abortos bajo ciertas características. Perfecto, muchas gracias. Y también sobre Ronald Reagan, que sabemos que él fue uno de los primeros presidentes en ya relacionarse un poco más directamente con los jefes de la Unión Soviética o los líderes de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo fue la relación que tuvo Ronald Reagan con el líder soviético Gorbachev? Bueno, efectivamente, yo les mandé un discurso, que es el discurso que se conoce como, pueden colocar el nombre largo, discurso ante la convención, ante la Asociación Nacional de Pastores Evangélicos en Orlando en 1984, pero también pueden llamarlo como se conoce popularmente, que es el discurso del Imperio del Mal. A ver, uno de los elementos que se ha puesto por el revisionismo histórico, se cuestiona el rol que puede haber desempeñado el mismo Reagan en llevar a término la guerra civil. Pero sin lugar a duda, en este discurso que yo les mando, queda en evidencia cuál es la actitud de Reagan con el liderazgo soviético y con la Unión Soviética. Yo les decía, Reagan, en base a un profundo trasfondo espiritual, considera que esto es absolutamente inmoral y que en el fondo no se puede quedar callado ante las atrocidades y vulneraciones que comete la Unión Soviética. Y en ese contexto, Reagan inicia toda una campaña comunicacional, muy cuestionada por sus asesores de seguridad nacional, pensando en que esto iba a significar que iban a mandar de inmediato una situación de conflicto y vas a tener guerra nuclear. Y en ese sentido, Reagan en sus memorias, él lo relata, y esto está corroborado por asesores, Reagan sostenía que en el fondo la superioridad moral del mundo libre, esto es de la democracia representativa y de un sistema de economía libre, era tan real y tan patente que si él podía establecer una conexión personal con los líderes soviéticos, él podía lograr cambios. Miren lo poco estadista que se plantea esta dinámica. Esto es distinto a lo que es un Winston Churchill, que nos plantea necesariamente una visión institucional, y Reagan trata de tener eso. Y eso no resulta hasta que llega Gorbachev a ser secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y en ese sentido, con esto termino, Reagan en el fondo comienza una relación personal en correspondencia, y por supuesto, además de todo lo que estaba detrás, que asumo que lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con cómo se gestó el rol de la caída de la Unión Soviética, y él logra establecer una conexión personal. Y esta conexión personal se traduce en los 3 encuentros. En el encuentro de Ginebra, en el encuentro de Reykjavik y en el encuentro de Moscú, que terminan con un tratado de control o un tratado para evitar la proliferación de armas nucleares. Y es lo que está asociado también con el fin de la Guerra Fría. Perfecto. Bueno, ahora conectando de nuevo a ellos dos y algo como de lo que habías dicho antes, que tú dijiste que los dos llegaron a la política, pero que no eran como propiamente políticos, no era como que hubieran ellos a lo largo de su vida desde chico decir, oh, yo quiero influenciar en esto. Entonces, esto es más opinión personal, pero ¿cómo crees que esto cambió la forma que tuvieron ellos de gobernar? Y si crees que esto fue necesario para que ellos tuvieran la gran influencia que tuvieron. Sí, sin lugar a dudas. Quizás Reagan es mucho más outsider que lo que es Margaret Thatcher, pero ambos en el fondo, ¿por qué se habla con connotación positiva? Más allá que esto es discutible, yo comparto acá fielmente lo que en distintas instancias ha podido comentar Alejandro San Francisco, nuestro director de formación, respecto a las etiquetas, pero ¿por qué se habla de revolución conservadora? Porque en el fondo ambas figuras llegaron con un discurso y con una forma de hacer política que rompió todos los esquemas vigentes. O sea, a Reagan, por ejemplo, el discurso de Reagan en el muro de Berlín, de señor Gorbachev, tire este muro, abre esta puerta, los asesores hasta el último minuto, los asesores del Consejo Nacional de Seguridad, su gente del Departamento de Estado, y la propia persona que le ayudaba a redactar los discursos era como, no diga esto, no diga esto, no diga esto. O sea, el discurso que yo les mandé, y él va y lo hace, el discurso que tienen ustedes en sus manos del Imperio del Mal, cuando lo pronuncia el año 84, si no me equivoco, creo que fíjate que esto es bien interesante porque
¿Sí? ¿Es el año 84? Perdón, el 83. Cuando pronuncia este discurso, Reagan iba candidato en el fondo ya estaba en perspectiva que iba a la reelección el año 84 en Estados Unidos. Y en el fondo, esto generó un terremoto entre todo el mundo académico, toda la élite intelectual, porque en el fondo la gracia de, como había un diagnóstico de que la Guerra Fría la iba a ganar la Unión Soviética, y que en el fondo Estados Unidos tenía que acostumbrarse a eso y tenía que aceptarlo, que Reagan saliera diciendo los rusos con su ideología, con su modelo político son un imperio del mal, un imperio maligno, un imperio ateo, un imperio que vulnera la libertad religiosa y que desconoce la dignidad del ser humano, generó un terremoto. Y en el fondo produjo ese efecto. En el caso de la Thatcher, también. Y esto generó de inmediato que su liderazgo fuera distinto porque ellos nunca cambiaron esta postura. O sea, cuando tú revisas las intervenciones de la Thatcher desde que es líder del partido conservador, 75, hasta que deja, incluso puede ir más allá, pero hasta que deja en el año 1990 Downing Street en Londres, es una sola línea. Y lo mismo Reagan, desde incluso antes de llegar a la Casa Blanca, colócalo desde que estuvo como gobernador en California. Entonces se produce una ruptura, porque este discurso tan claro, tan derecho, ¿ah? Como dirían en el mundo anglosajón, straightforward, ¿ah? Así pero ¡pum! ¿Ah? ¿Qué diríamos acá los españoles? ¿No? Pam, pam, vino, vino. Este discurso, y perdón que lo coloque así, pero este discurso conectó con millones de ciudadanos. Por distintas razones. Algunos conectó en el fondo por una beta exclusivamente política, con otros conectó por una beta, aunque ustedes no lo crean, espiritual o religiosa. Fíjense que el discurso del imperio del mal de Reagan, ¿dónde lo pronuncia? Y por eso que es importante el nombre. No lo pronuncia en una convención de sovietólogos, no lo pronuncia en una reunión con los jefes del Estado Mayor Conjunto o en una academia militar. No lo pronuncia ni siquiera con las juventudes de su partido. ¿Dónde lo pronuncia? En la reunión anual de la Asociación de Pastores Evangélicos. Y eso te genera que el liderazgo sea distinto, la forma de hacer política sea distinta. Y esto genera automáticamente que los detractores los califiquen de lunáticos y extremistas. Ese es el concepto que es la crítica que se mantiene hasta el día de hoy. Lunáticos y extremistas. O sea, no es que este gallo era muy extremo. No, es que Margaret Thatcher era lunática. O sea, imagínate lo que hizo. Extremos. ¿Por qué? Porque rompieron este consenso que se había creado en la Guerra Fría de mantener el status quo, no denunciar a la Unión Soviética y esperar. Lo que se llamaba en materia militar un detente, que no tengo buen francés, no sé cómo se dice, pero para que ustedes lo tengan claro es esto de contener, contención. Que después también había algo de apaciguamiento. Démosle lo que nos está pidiendo el chantaje que hacía la Unión Soviética para que no tengamos conflicto. Y ambos llegan y dicen, no se les va. Y eso lo plantean primero en política interna. Y cuando logran hacer cambios profundos, Reagan el tema de las huelgas de los radiocontroladores, que en el fondo les dio 48 horas, porque era un tema de seguridad nacional, imagínate que estuvieran en huelga todos los operadores de tráfico aéreo, y les dio 24, 48 horas, y les dijo que los que no deponían la huelga los iba a despedir. Y varios no depusieron la huelga, y Reagan los despidió y reemplazó con personal militar. Nunca se había hecho, nunca más tuvo una huelga, pero te marcó un precedente. Lo mismo Margaret Thatcher en materia de la huelga de los mineros. Esa misma forma, si tú quieres llamarlo duro, lo llevaron al plano de las relaciones con la Unión Soviética. Perfecto. Siguiendo un poco más con este mismo tema y conectándolo con lo que está pasando hoy en día, bueno, hoy en día son pocos los políticos que van en contra de lo políticamente correcto. ¿Cómo fue esto en la época de ambos líderes? Porque, bueno, ya nos acabáis de decir que ellos no les importaba mucho lo que estaba políticamente correcto, sino que seguían con los valores y las ideas que tenían desde un principio. Pero ¿qué pasaba en general con la gente? Porque la gente igual sigue muchas veces lo políticamente correcto. Eso. A ver, lo primero es que efectivamente, con los estándares de hoy día, ni Reagan, ni Thatcher, ni su visión política es una visión de lo políticamente correcto. Ojo, yo quiero hacer un detalle acá importante. Ser políticamente incorrecto, y en esto quiero ser muy duro, no significa ser maleducado, no significa
ser descortés, no significa ser o tener una actitud de enajenado, y tampoco significa ser hostigador o bravucón. Ni Reagan ni Thatcher lo eran. Thatcher cumplía pero fielmente con el estándar de educación y parsimonia británico. Y Reagan, por el contrario, cumplía pero a cabalidad con esta actitud del amigable o amable norteamericano. Ojo con eso. Esto es muy importante porque a ustedes les ha tocado vivir, igual que a mí, pero ustedes que están empezando a formarse, ustedes conocen la figura de Donald Trump y hoy día lo políticamente, o Bolsonaro, y la actitud de lo políticamente correcto, para bien o para mal, se asocia con esta figura de Trump y de Bolsonaro. ¿eh? No se asocia con otras dinámicas. Pero efectivamente, a ver, Thatcher tiene, tiene muchas frases al respecto. Una bien interesante la sacamos nosotros a ocasión de su fallecimiento en el Instituto República, que dice: yo no soy una mujer de consenso, soy una mujer de fuertes convicciones políticas. ¿Ya? Por supuesto que esto sacado de contexto te da para muchas cosas, pero en el fondo lo que te está diciendo, o lo que quiere reflejar, es algo bien claro. Lo que quiere reflejar acá no es otra cosa que los acuerdos tienen valor en una democracia en mérito propio. El acuerdo por el acuerdo no es una virtud. El acuerdo por el acuerdo, si es un mal acuerdo, no es bueno. Y eso lo refleja fielmente. Y en el caso de Reagan también. Ahora, los primeros en denunciar esto son, en el fondo, los grandes adversarios de nuestros personajes, en este caso, estos dos figuras, aunque ustedes no lo crean, son, primero, la élite intelectual. El mundo intelectual jamás estuvo detrás ni apoyó ni a Reagan ni a Thatcher, y de hecho las críticas más virulentas vienen precisamente de los autodefinidos como mundo intelectual, de profesores universitarios, de personas que en el fondo tienen influencia en el mundo de la arte y la cultura. Eso es un tema profundo, ¿ya? Y segundo, viene de la misma... no me gusta hablar de clase política, pero sí me gusta hablar de los grupos políticos que de alguna manera viven tradicionalmente en la política o se han dedicado exclusivamente a la política. ¿Ya? Para esos grupos, muchas veces figuras como las de Reagan y figuras como las de Thatcher son figuras bastante disruptivas, y de alguna manera los ven como amenaza. Los perciben como amenaza. ¿Ya? Eso es bien importante. Eso es muy importante. Y eso hay que tenerlo presente y en perspectiva. Buenísimo. Ahora vamos a pasar a la pregunta de José María Faúndez. Acuérdense que todos los que tengan preguntas pueden mandarlas por el cuadro de preguntas y respuestas. Y ahí Mira, solo les quiero comentar que lo tengo. Este material está en español. Les puedo recomendar algunos libros, pero hay poco. Por eso yo escribí el libro de Reagan. Pero solo para cerrar, fíjate en las memorias de Margaret Thatcher, cómo plantea ella así como este culto al consenso, ¿ya? O al acuerdo. Más o menos dice así: para mí el consenso parece ser el proceso de abandonar todas las creencias, principios, valores y políticas en búsqueda de algo en lo que uno no cree, pero que nadie se opone. Este proceso de evitar todos los problemas, las discusiones que tienen que ser resueltas. Solamente porque no puedes encontrar un acuerdo en cómo solucionar. Entonces, la reflexión que hace ella es: ¿qué gran causa podría haber sido luchada y peleada bajo el eslogan "yo estoy por el acuerdo"? Miren lo potente, y se los pongo para que lo conecten con el contexto chileno, donde por alguna razón que yo desconozco, se ha vuelto el único tema. Hay dos temas en la discusión constituyente: derechos sociales y la necesidad de llegar a acuerdos. Por supuesto que hay que llegar a acuerdos, pero ¿qué acuerdos? Y me callo. Sí. Ya, entonces pasando a la pregunta de José María Faúndez,
¿Influyeron Reagan y Thatcher en Chile? Y si es que influyeron, ¿de qué manera influyeron ellos en la época de los 80? Mm. Mira, interesante. Probablemente si tú me lo preguntas, José María, yo te diría que Thatcher fue más influyente, por dos razones. Primero, porque en Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de los años 80, en el gobierno de la época, Estados Unidos tenía una actitud bastante más, estaba mucho más complicado porque había algunas prohibiciones legales introducidas por senadores demócratas de mantener ciertas relaciones, ya sea comerciales u otras, con Chile, mientras no recuperara la elección en votación universal y directa de las autoridades. En el caso de Margaret Thatcher, la influencia fue quizás un poco mayor porque hay un contexto bien concreto que es la guerra de las Malvinas o la guerra de las Falklands. Dependiendo si tú estás siguiendo la visión historiográfica argentina que diría Malvinas o la visión británica que diría Falklands. Pero ninguno de los dos tuvo mucha injerencia directa, sí la tuvieron indirecta, porque algunos de los procesos se produjeron en paralelo en los países. Pero te voy a dar un dato, José María. Algunos han llegado a sostener que incluso fue el gobierno de Chile el que tuvo cierta influencia, porque, por ejemplo, las privatizaciones de empresas estatales ineficientes se hicieron cronológicamente primero en Chile y después empezaron primero en Chile y después saltamos a Inglaterra, que hizo con bastante fuerza. Pero sin lugar a dudas, si tú me preguntas a mí, yo sí me atrevería a decir que ambas figuras influyen poderosamente, intelectualmente hablando, en distintos personeros y asesores del gobierno. Y eso es una cosa bien interesante. Buenísimo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la pregunta de la Feña Malesún, que dice, el gran prestigio que tienen a nivel mundial Reagan y Thatcher, ¿tiene relación con la neutralidad que tenían en ese tiempo los medios de comunicación, ya que esos medios actualmente no son neutros frente a ciertos temas? Feña, ¿no? Me mató con el Feña, no puedo identificar si decirle, pero está bien, no sé si eres Fernanda o Fernando, pero da lo mismo. Feña, a ver, un pequeño comentario aclaratorio. En ese entonces los medios no eran tan neutros, lo que pasa es que eran menos activistas desde una perspectiva de la línea editorial de lo que tenemos hoy. Pero no te confundas, porque como yo te comentaba acá en este curso de formación, la élite intelectual tenía mucho espacio en la prensa y siempre lo ha tenido en Inglaterra y en Estados Unidos. Y estos eran los principales críticos de no solamente la figura de cada personaje, sino que de su gobierno y de sus políticas públicas. Ahora, el prestigio yo creo que tiene que ver más con dos cosas. Lo primero tiene que ver con que efectivamente ellos lograron generar cambios culturales profundos y corrieron el eje del debate. ¿Por qué esto es importante, Feña? Porque al correr el eje del debate, tú tienes muchas más posibilidades de que personas comunes y corrientes, que no están trabajando en política, pero que sí pueden estar en la academia, en las comunicaciones o en otras áreas sociales, tengan una valoración positiva de ellos. Y eso cambia el elemento. Yo me atrevería a decir que una de las grandes razones por las que se asocia o que tienen que tienen prestigio a nivel mundial, en el caso de Reagan y Thatcher, tiene que ver por la Guerra Fría, pero también tienen mala imagen. No creas que tú vas al mundo exterior y necesariamente dices, oye, no, Margaret Thatcher, no, un coloso, un ídolo. No, al contrario, o sea, en Latinoamérica, donde la cultura es bastante más proclive a ideas de corte estatista, corporativista y socialista, no existe una visión tan positiva. Hagan el siguiente ejercicio. Ríanse, pero ¿sabían ustedes que en Chile es muy fácil encontrar infraestructura? Llamemos puentes, llamemos vías públicas, llamemos poblaciones, con nombres Kennedy y Roosevelt. Pero no hay Reagan ni hay Thatcher. Y eso te demuestra un poco que hay un tema de prestigio.
sea Kennedy, tienes la autopista Kennedy. Yo, por ejemplo, yo soy de un pequeño pueblito en el norte, bueno, ciudad para los estándares chilenos, pero es pequeño, que es Copiapó, y el gran puente de acceso a esta ciudad desértica se llama Puente Kennedy. Y yo le digo, cuando molesto con amigos, que yo le digo, dime qué hizo Kennedy por esta ciudad para tener un puente que no haya hecho Reagan salvándonos de la amenaza soviética y qué sé yo. Es interesante. Pero el prestigio tiene que ver con eso. Ahora, también tiene que ver con que cada uno va generando áreas de prestigio. Por ejemplo, en el caso de Reagan, el prestigio, hay una figura. Reagan es muy popular dentro de los Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy, incluso con los demócratas. ¿Ya? La Thatcher no es tan popular como Reagan, pero ojo, porque la Thatcher nunca tuvo índices de popularidad tan altos como sí los tuvo Reagan en su mandato. Pero la Thatcher mantiene hasta el día de hoy. O sea, cuando la Thatcher muere el año 2013, después de haber salido de la vida política activa por lo menos 10 años, y después de haber dejado de ser primer ministro el año 90, fíjate que logra que la gente igual salga a prestarle sus respetos. Y en una encuesta de valoración, Margaret Thatcher quedó bien valorada dentro del contexto británico. Margaret Thatcher es la segunda primer ministro británico más reconocida a nivel global, ¿después de quién? De Winston Churchill. Pero sin duda alguna, algo puede haber relacionado con la prensa. Ahora, también ahí hay un tema, Feña, que tiene que ver con que hoy día la prensa es la principal, y los medios sociales, cuando tú puedes establecer esta prensa no tradicional, son los principales en generar espacios para revisionismo histórico, donde tú te puedes encontrar con piezas y artículos de opinión, o supuestamente científicos o con disfrazados de opinión, donde en el fondo te dan a entender que la Unión Soviética estaba condenada a caerse, y que eso siempre se supo. Y que no hubo un rol ni de Reagan ni de Thatcher, que fueron irrelevantes. Yo personalmente creo que eso no fue así. Muchas gracias. Y ya para cerrar con la última pregunta de Francisco Roa, ¿cómo fue el manejo de la economía de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan? A ver, esta pregunta es muy buena. El tema radica en lo siguiente. En ambos casos plantean una... A ver, en general la gente te va a decir que hubo crecimiento económico importante, pero eso no es la historia completa. El manejo económico fue bastante bueno. No hay lugar a dudas que el manejo económico, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, permitieron no solamente mejorar la calidad de vida de las personas, sino que revitalizar completo el espíritu nacional. Y esa misma revitalización del espíritu nacional te permitió enfrentar de mejor manera a la Unión Soviética y sus amenazas. Una anécdota, un tema. Gracias al crecimiento económico que se generó en la era Reagan, comenzó, entre otras cosas, esta posibilidad real de sobrepasar rápidamente en desarrollo tecnológico la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía, piensa tú, gran parte de su Producto Interno Bruto destinado a armamentismo, al desarrollo militar, y eso tiene también investigación científica. Tanto fue que hay anécdotas muy buenas que en el fondo, durante el gobierno Reagan, la CIA logró engañar a los rusos filtrando por las redes de inteligencia información incorrecta de chips, microchips y otros avances que los rusos copiaban y producían y no resultaban. En el caso de Inglaterra, Inglaterra pasó de ser el hombre enfermo de Europa en el año 79 al centro financiero en la década de los 90 y de los 2000. O sea, hoy día sigue siendo relevante lo que se conoce como The City, en Londres, que es el centro financiero europeo. Hoy día vamos a ver también que eso va a estar un poco sometido a presión por la situación de la salida del Brexit. Pero fíjate tú que el crecimiento fue un elemento central, y parte importante de los éxitos domésticos e internacionales que tienen ambos gobiernos se explica por el crecimiento económico. Pero aquí quiero ser muy claro, no por los números macro del PIB, 5%, 6%, por la visión global. Disminuye la inflación en países que no tienen una unidad de fomento, que no tienen una cosa que te permita reajustar e incorporar eso. Disminuyen las tasas de interés hipotecario y más gente puede acceder a créditos para comprar vivienda. En el caso de Thatcher, dentro de su programa económico estuvo, había muchos británicos que arrendaban propiedades que eran del Estado, y Thatcher dijo por ningún motivo, la dignidad parte porque sean dueños de esas casas, y desarrolló un plan de venta de estas casas.
Lo mismo vamos a decir, una cantidad enorme de personas ingresó directo o indirectamente a la propiedad de las empresas privatizadas, o también tuvo que ver con las dinámicas de los fondos de pensiones que ingresaron a invertir en estas industrias que se convirtieron en más o menos exitosas. Hoy día hay marcas que en el fondo reflotaron en función de esta privatización. Pero también tiene que ver con el aumento de ingresos en los sectores medios y cómo se generó una movilidad social importante. Entonces, sí. Ahora, ¿dónde hay una diferencia importante? Margaret Thatcher fue mucho más estricta y logró efectivamente disminuir el déficit y el gasto público. Reagan no logró disminuir el gasto público de los Estados Unidos. Lo que sí logró fue disminuir la tasa de crecimiento de ese gasto. Pero ahí hay una diferencia, y esto es parte de una crítica bastante más constructiva que la tradicional que se les hace, donde efectivamente muchos cuestionan que en el fondo Reagan dejó en una situación la deuda de Estados Unidos, no logró revertirlo, a pesar de que era parte de su discurso y parte de sus propuestas, y eso generó problemas igual después. Pero si tú haces la suma, probablemente la concepción que muchos de nosotros tenemos, yo soy mayor que ustedes, pero varios de ustedes a lo mejor la han heredado, de que Estados Unidos es una tierra de oportunidades, una tierra donde está lo último, el último desarrollo tecnológico, qué sé yo, es la que se creó en los años 80, con este boom, con esta recuperación económica y moral de los Estados Unidos.